haciendo el análisis de este ejercicio. Mencionando que la viga que estamos viendo es una viga que tiene un empotramiento aquí en este extremo. Vamos a decir que este va a ser el punto A y que por lo tanto la viga tiene que tener tres reacciones, ¿verdad? Tiene que tener una reacción en X, RAX, tiene que tener hacia arriba una reacción vertical, o sea, RAY, y además tiene que tener un momento. Y el momento entonces se asume en contra de las manecillas de reloj. Entonces habíamos explicado que todo esto que está aquí utiliza una nomenclatura positiva, o sea, fuerzas verticales hacia arriba, fuerzas horizontales hacia la derecha y por último un momento en contra de las manecillas de reloj. Ahora bien, el ejercicio tiene cargas puntuales, tiene momentos y también tiene carga uniformemente distribuida, ¿verdad? Es la carga que está, ¿de dónde a dónde? La carga que está desde aquí hasta acá. Entonces esta carga uniformemente distribuida tiene una base de 6. Tiene una base de 6 pies. Todo esto que está acá vale 6. Y al multiplicarlo por la altura vale 2. Nos queda una fuerza resultante que fue la que colocamos ayer acá, con un valor de 12, ¿verdad? La fuerza resultante queda de 12 kilos. Ahora bien, esta fuerza resultante, ¿dónde se va a aplicar, verdad? Tiene que estar concentrada básicamente a la mitad, o sea, quiere decir que si todo el rectángulo vale 6, aquí yo tengo que tener en el centro 3 pies, ¿verdad? 3 pies para cada lado. Y así es la forma en la cual nosotros estamos convirtiendo toda la carga uniforme en una sola fuerza para poder encontrar las reacciones, ¿verdad? Entonces, esta fuerza que está aquí no define un corte nuevo dentro de lo que va a ser el análisis, sino que solamente nos está reflejando una manera simbólica de poderla interpretar, ¿verdad? O sea, a la hora de hacer los cortes, esto es una sola distancia, no es que se va a dividir aquí otra vez. Eso es importante que lo tengan presente. Bueno, vamos a comenzar con una sumatoria. Sabemos que vamos a tener que realizar una sumatoria de momentos aquí, o sea, en el punto A. Al realizar la sumatoria, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a tener entonces sumatoria de momentos en A igual a 0, y estoy aquí especificando cuál es la nomenclatura que estoy usando, o sea, todos los giros en contra de las manecillas del reloj se van a considerar positivos. Entonces, al realizar una sumatoria de momentos en A, como ya lo especificamos en el ejemplo anterior, lo primerito que se cancela son estas dos fuerzas, ¿verdad? Porque no tienen distancia al hacer el momento aquí, ¿verdad? Pero el momento no, ¿verdad? Los momentos no se cancelan, los momentos toda la vida se tienen que tomar en cuenta, o sea, no importa si el momento lo estoy haciendo aquí o lo estoy haciendo acá o acá o acá, los momentos no se cancelan porque no se multiplican por distancias, las fuerzas sí, ¿verdad? Entonces el momento que queda en A es este momento precisamente, que es la incógnita, o sea, el momento en A no se multiplica por nada y obviamente lo estoy colocando positivo. Luego, esta fuerza sí se va a multiplicar por esta distancia. El giro de la fuerza, al hacer el momento en este lado, el giro de la fuerza sería negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza va a tener que girar su flecha así, ¿verdad? Y por lo tanto representa un signo negativo en el giro. Vamos a tener 12 kg multiplicado por la distancia. La distancia que existe hasta acá, decíamos, sería de 3 pies. Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos esta fuerza de 10 y el giro de esta fuerza también debe de ser negativa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos menos 10 kg multiplicada por la distancia que existe hasta allá, sería de 6.
tenemos entonces el pie. Luego tenemos la carga de 8, ¿verdad? Y esta carga de 8 va a tener también un giro negativo, ¿verdad? Porque va a realizar entonces el giro de esa manera. Entonces vamos a tener negativo 8 y lo vamos a multiplicar por toda la distancia. La suma de 6 más 4 quedaría de 10. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta tomar el momento, ¿verdad? El momento que está al final, este momento, como ya les decía, ya tiene un giro y ese giro no puede cambiar de sentido, ¿verdad? Entonces el giro es a favor de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que también es negativo. Entonces acá tenemos menos 40. Las unidades son fuerza por distancia, o sea, kilo por pie. Significa que este valor de 40 no se tiene que multiplicar por 10, ¿verdad? Porque no es una fuerza, ya es un momento. Entonces no importa en qué lugar haga la sumatoria, este momento no se multiplica por nada, ¿verdad? Ya tenemos ese valor. Bien, entonces ayúdenme ahí con la calculadora. Tenemos lo siguiente, ¿verdad? El momento en A, si multiplicamos 12 por 3, quedaría 36, ¿verdad? 36 y por pie. Luego tendríamos 10 por 6, que sería 60. Y luego tenemos 8 por 10, que sería 80. Y el siguiente, que sería 40. Igual a 0. Pues, entonces, luego nosotros tenemos que realizar el despeje. Y todos los momentos que están acá de signo negativo, ¿verdad? Se van a sumar al otro lado de la igualdad con un valor positivo. Entonces ahí tendríamos 36 más 60 más 80 más 40. ¿Quedaría? 216 kg por pie. Entonces el momento, una vez que ya hicimos nosotros el despeje, nos queda de signo positivo, lo cual implica que este momento gira en contra de las manecillas del reloj. Eso es lo que quiere decir el hecho de que nos quedara positivo, así como lo habíamos nosotros imaginado, ¿verdad? Entonces esta es la respuesta del momento. Siguiente paso, vamos a realizar una sumatoria de fuerzas verticales, o sea, sumatoria de fuerzas en Y. Al realizar la sumatoria de fuerzas en Y, debemos de tomar en cuenta que yo estoy colocando la reacción RAY positiva y que por lo tanto las fuerzas que van hacia abajo se restan, ¿verdad? O sea, aquí tenemos menos 12, luego tenemos menos 10, luego tenemos menos 8, y esto debe de ser igual a 0, ¿verdad? Tomando en cuenta que este ya es un momento, no se considera en la sumatoria. Entonces al realizar el despeje, la reacción RAY sería la suma de 12 más 10 más 8. Quedaría entonces un valor de 30 kilos. El valor de la reacción, como es positivo, significa que es una fuerza que va hacia arriba. Eso significa el resultado, ¿verdad? Que tenemos ahí. Bueno, ahora, para poder complementar, realizamos la tercera ecuación de equilibrio, ¿verdad? La tercera ecuación de equilibrio implica tener que hacer una sumatoria de fuerzas en X. Pero en la sumatoria de fuerzas X, nosotros sabemos que la viga no tiene ninguna carga horizontal, ¿verdad? Y que por lo tanto la única fuerza horizontal que existe sería la reacción. Esa reacción no está realizando entonces ningún trabajo y por lo tanto la reacción en X sería igual a 0. Y aunque nosotros tengamos una prueba o un examen con una carga en X, no deberíamos de preocuparnos porque el diagrama solamente analiza fuerzas en Y, ¿verdad? Acordémonos que el diagrama de cortante, ¿con qué se hace? Con las fuerzas de las reacciones en Y, ¿verdad? Entonces, aunque usted diga
El ingeniero nos puso en el examen un ejercicio con una fuerza en X. Ya no puedo seguir, o sea, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo demás que sigue es fuerzas en Y. Entonces, no importa si tenemos o no tenemos fuerzas en X en el análisis, siempre el procedimiento es igual, ¿verdad? Eso no nos va a hacer cambiar nada del ejercicio. Bueno, no sé si tiene alguien alguna duda hasta esta parte del procedimiento. ¿Preguntas? Entonces continuemos. Vamos a pasar al diagrama, ¿verdad? Como ya estábamos especificando, el diagrama de cortante se realiza colocando una línea horizontal que refleja de 0 a 0 cuáles son los valores de las fuerzas verticales, y por eso se le representa, decíamos, con una letra B. Ese sería entonces el diagrama de cortante, lo cual quiere decir que todo lo que está arriba de esta línea es positivo y todo lo que está aquí abajo es negativo. Entonces, ¿cómo comenzamos, verdad? Siempre vamos a realizar el diagrama avanzando de izquierda a derecha. Por eso, el primer punto implicaría tener que analizar la reacción. Entonces, la reacción, ¿se acuerdan? El resultado nos quedó igual a 30, ¿verdad? Lo cual implica entonces que necesitamos subir hasta un valor que le vamos a colocar precisamente ese dato de 30 kilos. Ahora bien, como decíamos, usted debe de imaginarse que está caminando por encima de esa viga o está aplicando un escáner, por decirlo así, ¿verdad? Estamos aplicando un escáner desde aquí hasta acá. ¿Y qué sucede? Aquí tenemos nosotros cargas uniformemente distribuidas. El hecho de que nosotros convertimos todo esto en una fuerza no quiere decir, decíamos, que aquí vamos a colocar una división, ¿verdad? Habíamos especificado entonces que la fuerza resultante, esta fuerza que está aquí, solo representa la carga uniformemente distribuida y servía para encontrar las reacciones. Pero no quiere decir de que aquí vamos a tener que dividir esto en dos partes. Eso quiere decir que las fuerzas comienzan a actuar desde el principio y comienzan a bajar el diagrama. Entonces vamos a tener que restar este valor. O sea, a 30 que tenemos nosotros al principio, le vamos a restar 12. Ese sería entonces igual a ¿cuánto? 18. Quedaría 18, ¿verdad? O sea, y tenemos que llegar hasta acá, ¿verdad? Aquí tendríamos el valor de 18. Vamos a colocar aquí un poquito más arriba. Y nuestro diagrama tiene que descender. O sea, ya no se comporta de manera lineal, sino que tiene que estar hacia abajo, con una inclinación, ¿verdad? Ya no va a quedar horizontal porque la fuerza empieza a actuar desde el principio hasta el final. Entonces, a 30 le restamos 12, obtenemos 18. ¿Qué sucede en este punto? En este punto existe una carga puntual que vale 10. Entonces significa que el diagrama tiene que bajar de 18, le restamos 10, queda un valor de 8. Y esa carga es vertical, ¿verdad? Como la carga es vertical, quiere decir que el diagrama baja de manera directa, no cambia en esa parte. 18, es que este es 18. Este es un 18. Le restamos 10, sería 8. ¿Sí, verdad? Luego, ¿qué sucede? De aquí en adelante, en la viga, aquí arriba yo no tengo nada. Entonces, como aquí todo esto no tiene carga vertical, vamos a continuar de manera constante, ¿verdad? Ahí sí va a ser una línea recta que va a tener entonces una pendiente de 0 prácticamente. Y por lo último, aquí existe una carga de 8 y esta carga baja el diagrama para poder cerrar en 0. Entonces quiere decir
que todo esto que está aquí lo vamos a sombrear. Todo eso lo vamos a sombrear. Y vamos a tener entonces el diagrama ya completo de lo que sería el cortante. Así es como se construye, ¿verdad? Simplemente ir subiendo y bajando dependiendo a las fuerzas verticales que tenemos originalmente pues ya en el análisis de la viga. Bien, entonces vamos a dividir esto en áreas, ¿verdad? Así como lo hemos hecho para los demás ejemplos. Podemos dividir esto en un área 1, en un área 2, y podemos dividir aquí la otra parte como un área 3. Así podemos hacer el análisis. ¿A qué sería igual el cálculo para el área número 1? ¿Qué sería el área 1? Es un rectángulo, ¿va? Base por altura, correcto. Entonces, ¿cuánto vale la base del área 1? La base vale 6. Toda esta distancia vale 6 pies. Y la altura sería 12, 22, 18. ¿Ah? 18, ¿verdad? La altura del rectángulo es 18, hasta acá, ¿verdad? Esto vale 18. Entonces, si me ayudan, multipliquemos 6 por 18, ¿cuánto es? ¿Sería? Quedaría entonces un valor de 108. Ese es el cálculo entonces del rectángulo. El área 2 es este triángulo. ¿Cuáles serían las medidas? La base vale 6. Es toda esta distancia, ¿no? La base vale 6. Acordémonos que el área es un medio de la base por la altura, ¿verdad? Entonces acá tenemos un medio de 6. Y la altura es lo que existe de aquí para acá, ¿verdad? La altura no es 30 porque el triángulo no llega desde aquí, ¿verdad? Sería 12. 12 es la altura. Entonces, y tenemos 36, ¿verdad? Valor del área. Ahora analizamos el área número 3. El área número 3 de base sería todo esto. Vale 4. ¿Va? Entonces vamos a multiplicar 4 por 8. Tenemos entonces el área 3. ¿cuál? No el área 3. El área 3 es este rectángulo. 8 vale la altura y base 4, ¿verdad? Quedaría 32. Bueno, ahí tenemos ya las 3 áreas. Solo son 10, ¿verdad? ¿Cuáles serían las unidades de las áreas? Y por pie son las unidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las distancias están en pie, pero las fuerzas están en pie. En pocas palabras, las unidades de las áreas son momentos, ¿no? Por ese motivo es que este diagrama sirve para hacer el otro diagrama, que es el diagrama de momentos. Entonces las unidades son fuerzas por distancia. Esas áreas que estamos multiplicando, ¿verdad? Son fuerzas por distancia. Bueno, entonces, ¿cuántos momentos tenemos que hacer? También tenemos que hacer 3 momentos. Tenemos que realizar 3 momentos. Cada momento es la línea de las divisiones de la viga, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que esta línea sirve para graficar el momento 1, esta línea sirve para graficar el momento 2
y esta última línea sirve para graficar el momento 3. ¿A qué sería igual el momento número 1? ¿Cuál es el momento 1? Del momento que está acá en la reacción. Porque el ejemplo que estamos haciendo hoy es un empotramiento que tenemos acá. Lo cual quiere decir que no comienza en 0 el momento 1. El momento 1 tiene que ser el valor de la reacción, pero de signo contrario, ¿verdad? Eso quiere decir que el momento 1 tiene que ser menos 216 y por 10. Ese es el valor con el cual debemos iniciar. En la reacción, medio positivo, pero en el diagrama tiene que ir hacia abajo, menos 216. ¿Verdad? Entonces acuérdense, en el diagrama va de signo contrario a como sale en la reacción. Entonces ese es el momento 1. Luego tengo que encontrar el momento 2. El momento 2 sería el momento anterior, o sea, el momento 2 es el momento 1 más el área que está en esta zona, ¿va? Y no solo es una, ¿verdad? Tengo dos, tengo el área 1, pero también tengo el área 2. O sea, el hecho de que aquí lo dividí en dos partes no quiere decir que la 2 la voy a sumar acá, ¿verdad? Está en la misma zona. Entonces quiere decir que aquí tengo que sumar el área 1, pero también el área 2. Entonces acá sería menos 216 más 108 más 36. Negativo 72 y por 20. Entonces, ese va a ser el valor que vamos a graficar hacia abajo, ¿verdad? Tendríamos precisamente ese dato de negativo 72. Entonces, al querer unir este punto con este punto, debemos de tomar en cuenta que ayer estuvimos explicando, ¿verdad?, que el diagrama de momentos siempre tiene que tener un grado mayor que el diagrama de cortantes. Matemáticamente, si este valor tiene un x a la 1, este tiene que ser un x a la 2. Si este valor es un x a la 3, este tiene que ser un x a la 4. Si esto vale x a la 9, este vale x a la 10, y así sucesivamente, ¿verdad? Lo cual implica que si esto yo lo uní con una línea, esto no puede ser una línea. Tiene que tener un grado mayor, o sea, tiene que ser una curva. Quedaría así. Entonces, en el 99% de los casos, la curva siempre se grafica dándole una concavidad hacia abajo. O sea, es una abertura que quedaría de signo negativo, ¿verdad? Cuando estábamos llevando matemáticas, a ustedes les tuvieron que decir, ¿verdad?, que si un valor de x cuadrado era negativo, se graficaba así, ¿verdad? Si un valor de x cuadrado era positivo, se graficaba así. Entonces, en el 99% de los casos, para esta clase, vamos a tener que hacer eso. O sea, concavidad hacia abajo. Esa sería entonces la parte de la carga distribuida. Entonces ahora hacemos el cálculo del momento 3. El momento 3 tiene que ser el momento anterior, o sea, el momento 2, más el área que está en esta zona, ¿va? Arriba de esta zona yo solo tengo un área, que es el área número 3. Eso significa que aquí nos va a quedar negativo 72 más 32. O sea que negativo 40. Y por lo tanto, quiere decir que acá nuestro diagrama va a subir hasta menos 40.
Entonces, ¿cómo unimos este punto con este otro? Tiene que ser una línea, ¿por qué? Porque esta línea era horizontal, ¿va? Y esa línea entonces significa que matemáticamente no tiene pendiente, ¿verdad? Sino que es una constante. Entonces, si esta es una constante, esta tiene que ser una línea recta. O sea, es como que tengamos un x0 y un x1 aquí. Entonces aquí quedaría como una línea. Llegamos hasta negativo 40 y este valor tiene que coincidir con ¿qué? Con el momento que estaba originalmente en la viga. Aquí nos daba 40, por eso el diagrama llegó hasta acá. Si este momento no hubiese estado, el diagrama tenía que haber cerrado en 0. Ese valor tenía que habernos dado 0 aquí en el último momento. Pero nos coincide entonces con este menos 40 y por lo tanto, como decíamos en el diagrama, se coloca hacia arriba, o sea, debería de sumarse. Entonces todo esto que está acá, jóvenes, todo esto que está aquí es el diagrama de momentos para la vida. Nos hace falta contestar la pregunta clave. ¿Cuánto vale el momento máximo, pero también cuánto vale el cortante máximo? Entonces, de todo el diagrama, cortante máximo, ¿cuál es? Negativo. ¿Ese sería cuál? Momento, ¿va? De todo el diagrama, el momento máximo entonces sería 216 negativo. ¿Y por qué? Acordémonos de las unidades. El momento es fuerza por distancia. Y el cortante de todo el diagrama sería este, ¿verdad? O sea, 30. 30 kilolibras, ¿verdad? O sea, 30 kilos. Bueno, entonces aquí finaliza el ejemplo. Ingeniero, ahí en la figura esa la incógnita X es lo que encontramos en el número, la distancia de 3, o era otra incógnita. Es el valor de, sí, correcto, esta X lo único que representa es un corte. Y lo que nos está simbolizando es precisamente la distancia de 3, así como usted lo dice, ¿no? ¿En dónde queda la carga resultante? Entonces, para poder realizar los diagramas, nosotros tenemos diferentes métodos. La miraba más cuando Sí. creí que era otra incógnita. Es que es una incógnita como tal. O sea, lo que representa el valor de X es una variable. Y X puede ser cualquier número. Por eso está nada más solo representado. Aquí yo pensé que era un valor menos de 3. Sí. Vale. Me doble. Bien, no sé si hay otra duda. ¿Más preguntas?